Bueno, el tema de hoy, o el título de hoy es de la negación a la restauración. Bueno, el texto principal, o sea, el versículo del día de hoy está en Juan capítulo 21, versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, cuando la playa volvió al altar, y te lo voy a decir por qué, imagino a Pedro en ese momento con las manos aún con olor a pescado, porque Pedro en su llamado principal, de alguna manera Pedro siempre fue pescador y este fue como su forma en la que él sobrevivía a nivel personal. Él tenía una empresa de pesca, pues ¿se acuerdan que él pescaba con varias personas? Él era el que lidera, él tenía barca. Cuando Jesús le dice: ¿me permites subir a tu barca? O sea, Pedro tenía una empresa de pesca. Hermanos, y imagínense a Pedro aún con olor a pescado en las manos, la mirada perdida en el mar, una culpa que pesaba sobre sus hombros, que de alguna manera ningún agua podía lavar esa culpa que él sentía. Él había pecado en ignorancia debido a lo que había pasado. Había negado al maestro por 3 ocasiones, en el momento más difícil, en el momento que juró y que dijo que iba a defenderlo y que dijo que iba a estar con él hasta el final. Allí juró por 3 veces negándole frente al fuego. Ya me vas a entender. Frente al fuego del patio del sumo sacerdote, su miedo habló más fuerte que sus emociones, que su fe, que su pensar, que su boca, que en algún momento profesó. Pues hermanos, su miedo fue mucho mayor. Y de alguna manera el temor a la muerte ocasionó de que él sintiera y jurara de que él no conocía a este Señor Jesús, de que estaban equivocados de lo que había pasado. Y también maldijo en una expresión de sentirse vulnerable. Hermanos, cuando Jesús es crucificado de alguna manera, después de la cruz, Pedro no está en Jerusalén predicando como se suponía. Pedro no está en Jerusalén haciendo lo que Jesús en algún momento ya habían conciliado. Pedro se encuentra otra vez en su antigua barca, pescando, porque lo que de alguna manera porque de alguna manera era lo que amaba, ¿no? En su pasado era la única forma de salir adelante. Pedro está pescando. Y no solamente porque amara la pesca, ¿no? No, porque literalmente cree que no sirve para otra cosa. Cree que volvió a fallar como hombre. Cree que le falló al mejor hombre, al Rey de los Reyes, al Mesías, que transformó su vida, que cambió su forma de pensar, que le ayudó, que le mostró el camino. Y realmente cree que falló a tal punto en que no puede volver a ser discípulo. Y esto es algo que genera un vacío muy grande. Y esta conmoción de la gente, que de alguna manera todavía se escucha de esta persona que está muerta allí en el ataúd, en la tumba, perdón, que está en la tumba, que no ha sido removida. Los primeros días Pedro lo primero que hace es llorar amargamente, y yo creo que ya después del 4.º día él piensa que ya todo está perdido, no hay nada que hacer. Sí, habían escuchado, pero Pedro aún estaba por allá en el mar. A Pedro no le habían dado la noticia de que de pronto Jesús había resucitado, no, que Pedro todavía estaba allá. Hermanos, de alguna manera se escuchaban muchos rumores en ese momento después de que Jesús resucita, pero aún así no había algo serio ni real porque él no lo había visto. Entonces Pedro está sin reproches, de alguna manera está mirando allí el mar, y esa noche precisamente, esa noche no pescaron nada. Esa noche fue una noche muy tensa en la que él no durmió, la que él no se pudo concentrar,
en la que trabajó arduamente, en la que hizo mucho esfuerzo para sacar peces y no lo logró. Entonces es una combinación de fracaso, es una combinación de sentimientos encontrados, es una combinación de tristeza y de sentirse mal. Entonces no se siente nada bien. De alguna manera escucha la voz de una persona que está a la orilla y de alguna manera le dice: ve, tira la red hacia el otro lado. Y cuando Pedro tira la red, sucede de nuevo lo que él vio la vez que esa persona le dijo que lo hiciera. La red se llenó de peces, pero hay un llamado específico, y el llamado específico es: hijitos, ¿tienen hambre? Y yo recuerdo ese momento en el que la escritura me muestra en Juan capítulo 18, cuando estaba Pedro al frente de una fogata. Esta fogata era la fogata principal que estaba en medio de toda la sala, que está al frente, literalmente, de la sala del sumo sacerdote. Allí mismo Jesús se encuentra allí siendo golpeado, siendo escupido por estas personas que están de alguna manera violentas. Y allí mismo en ese fuego, al frente de esa llama, pues le negó 3 veces. Y quiero decirte que ahora Jesús lo llama, porque en este momento que Jesús le llama, Pedro escucha su voz, Juan le dice: hey, es el maestro. Pedro no lo puede creer, lo primero que hace es saltar a la barca, llegar al otro lado nadando para mirar si era cierto. Cuando se encuentra que Jesús, él se asusta un poco, pero allí se encuentra con un escenario de una fogata también. Frente a un fuego lo negó, ahora frente a un fuego, frente a otro fuego, con unas brasas, literalmente con un pan y con unos peces. Jesús le está preguntando con amor y lo confronta con amor, diciéndole 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y de alguna manera esto es algo que da una respuesta de: ¿realmente hay perdón o no hay perdón en Jesús? ¿Confianza o no hay confianza? De alguna manera él está viendo a Jesús resucitado, que se ha cumplido una palabra que sobrepasa el límite de lo natural, lo que genera en él una alegría muy fuerte al volverlo a ver resucitado. Pero por otro lado también se siente mal porque le negó, porque no se siente digno de venir a su presencia. Entonces, en cada respuesta que Pedro le da a Jesús, literalmente le está devolviendo el perdón, le está devolviendo la confianza y le está dando digámoslo así, un propósito, le está restaurando, le está dando un propósito y le está dando una identidad. Porque cada vez que Jesús le dice: me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, 1, le está perdonando; 2, le está dando la identidad nuevamente; y 3, le está dando un propósito: ve y apacienta mis ovejas. Entonces Jesús no está interesado literalmente en hacerle sentir peor. Jesús no quiere que él se sienta mal por lo que hizo y le va a recordar: no, es que tú me traicionaste, Pedro, porque te pudiste hablar. No, Jesús no está haciendo eso. Jesús está sanando el corazón, Jesús está limpiando la conciencia y a su misma vez está, digámoslo, él renueva y le está haciendo un llamado. Y ese llamado es ir y ser esa piedra para la iglesia, ese Peter, esa persona referente, importante, relevante, que iba a tener el carácter preciso para poder dirigir la iglesia en ese momento de adversidad que se venía. Pero era volver a creer. Y entonces aquí hay un tema de restauración, porque
vuelvo y lo digo, hay gente que no se alcanza a restaurar, hay gente que no alcanza a volver a los pies de Cristo después de que falla, después de que comete un error, después y de pronto sienten que Dios no los va a perdonar, que Dios no les va a dar chance nuevamente. Hermanos, es que esto no se trata de estar pecando, no, el reino de los cielos es para aquel que se aparta, se arrepiente de su pecado y vuelve al camino y sigue adelante. Pero lo que sí es cierto es que si en el camino alguno de nosotros llegara a caer, tiene que levantarse, porque si el justo cae 7 veces, se tiene que obligarse a levantarse. Hermanos, con todo el Señor le restaurará. El Señor está dispuesto a restaurar desde el amor y no del juicio. Claro, si la persona persiste en el juicio, en el pecado y no quiere nada, literalmente consecuencia grandísima tendrá. Una consecuencia grandísima, donde ya no, literalmente no hay forma de ser salvo debido a que persistió en el pecado. Y si esa fue su forma de ser, y al final es un perdido más. Y ahí no hay nada que hacer y el infierno lo espera. Pero hermanos, hay hermanos que caen y no saben qué hacer. Sienten mal, sienten el peso del pecado, con muchas ganas de arrepentirse, pero sienten que no son dignos de volver a presentarse delante de la presencia y que de alguna manera Dios los va a desechar. Hermanos, Dios no desecha a una persona. Siempre que haya vida, siempre que haya oportunidad de que el hombre recapacite y piense en que puede ser restaurado por Dios, Dios lo restaura desde el amor y no lo juzga. De alguna manera, por eso dice el Señor en Isaías de que Él toma nuestros pecados y lo echa en el fondo del mar para no acordarse, y por amor a Él mismo no se acuerda más de ellos. Entonces, yo sé que hay muchos que se sienten como Pedro. Hay gente que falló, hay gente que tiene vergüenza, hay gente que de alguna manera Dios lo puso en el banco de los suplentes, que no lo va a usar, como si hubieran perdido el don, si hubieran perdido el talento que Dios les dio, si hubieran perdido todo, absolutamente todo. Hermanos, y Jesús no cancela a los suyos de alguna manera por un error. Aquí nos está mostrando literalmente que Él restauró a Pedro, le dio nuevamente su identidad y asimismo lo mandó, lo volvió de la resta del pecado, lo trae al pastorado literalmente. Y le dice, me amas. O sea, es algo que yo digo, es algo que yo expreso. Entonces, cuando el amor de Jesús, quiero decirte que es mucho más poderoso que la culpa que uno pudiera sentir. Por eso Él está dispuesto a perdonarnos desde el amor, desde cuando nosotros tenemos esa voluntad personal de venir y presentarnos delante reconociendo de que necesitamos de Él. Entonces, cuando alguien le ama sinceramente, aunque haya fallado, hermanos, Jesús lo restaura y lo vuelve a su rebaño. El Señor vuelve y lo pone en su lugar, dándole su identidad y la respeta. Para lo que te llamé, ve y hazlo. Entonces, obviamente, a Jesús, el que quiere seguir a Jesús, el que quiera venir en pos de mí, decía el Señor, tiene que negarse a sí mismo, tomarse su cruz y seguirlo. Y negar su cruz es prácticamente negarse a sí mismo, apartarse del mal, porque el Señor vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Vuelvo e insisto, no es ir pecando por el mundo, no, porque el que hace eso, hermanos, consecuencias tendrá y bien grandes. Simplemente estoy hablando de que tenemos que levantarnos y seguir, porque el llamado es a ser valientes, a no dejarnos llevar del pecado, a no permitir que el pecado abunde en nuestra vida de ninguna manera. Tenemos que levantarnos, confiar en que el Señor restaurará tu vida y tu identidad. Y levántate, hermanos. Es tiempo de volver. Y yo creo que de alguna manera Pedro pasó de ser el negador al pastor principal. Pedro negó y no, de alguna manera Pedro, que negó al Señor, no despreció a Jesús. Porque él simplemente dijo, él sí quería venir a su presencia, él sí quería verle resucitado. Cuando llega este momento en el mismo fuego, pareciera el mismo escenario, pero esta vez el escenario no es un escenario donde Jesús está muriendo, el escenario es donde Jesús ya está resucitado y le está ofreciendo pan, y le está diciendo hijitos, y le está diciendo tienen hambre, y le está diciendo comamos, y a su misma vez mientras comen, ¿me amas? Pedro allí le dice,
sí, Señor, yo te quiero. Que al final, cuando uno se encuentra con la presencia del Señor, se da cuenta de que es muy difícil apartarse. Porque es lo mejor que uno siente, su presencia es lo mejor que hay en este mundo. Su presencia es el centro, es todo para nosotros. Entonces, ese hombre temeroso se convirtió en el predicador del Pentecostés. Ese hombre que se sentía rechazado, ese pescador impulsivo, se convirtió en el pastor principal de las almas. Entonces el pasado o lo que Dios tiene contigo no se ha borrado, continúa allí y tienes que permitir que el Señor te restaure, hermanos. Tienes que permitirlo y tienes que pedirlo también, porque donde hubo una herida, ahora también hubo un llamado en Pedro. Donde hubo también una caída, hay una comisión. Dios lo llamó y le dijo, ve y apacienta mis ovejas. Donde hubo muchas lágrimas, porque la escritura dice que él lloró amargamente. Hermano, ahora hay cánticos de alegría y de gloria y de victoria. ¿Por qué? Porque él ve a Jesús resucitado y también lo ve ascender a los cielos. Eso yo creo que también le hizo clic en su corazón. Ver estos ángeles que de alguna manera le están diciendo, ese que ustedes acaban de ver, volverá. Entonces yo creo que se llena demasiada victoria, de cánticos, de alegría y de testificar lo que ha visto. Entonces, de alguna manera, yo no sé si algunos de los que están aquí fallaron, o de los que nos ven allí en Facebook, en Instagram, en YouTube. No sé si tú negaste con tus acciones lo que creías con tu boca, o lo que dijiste con tu boca. O sea, no sé si tú literalmente negaste con tus acciones lo que en algún momento le prometiste al Señor, que lo ibas a seguir todo el tiempo, eso le pasó a Pedro. Entonces, eso puede hacerte sentir incapaz de volver a servir en algún lugar. Hermanos, pero es el tiempo en el que el Señor te restaura. Es el tiempo en el que el Señor te levanta. Es el tiempo en el que el Señor te dice, me amas, te quieres levantar, quieres avanzar, quieres volver a sentir lo que sentías. Pues tienes que levantarte, me amas. Entonces aquí es donde uno dice, Señor, me haces falta, te necesito. Yo también quiero volver a sentir esto nuevamente. Entonces Jesús no ha dejado de confiar en ti, hermano. Jesús no ha dejado de confiar en tu vida. Hermanos, Él no quiere, digámoslo así, Él llama a pecadores al arrepentimiento y los perfecciona. Es un proceso también, pero también de mucho amor y de sinceridad mutua. En el Señor, pues sabemos que hay sinceridad total, pero en el caso de nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que esperar y también permitir que el amor de Él nos transforme. Recuerden que la mejor herramienta para transformar a un enemigo en un amigo es literalmente el amor, y Jesús es amor. Hermanos, si no puedes decirle como Pedro, Señor, tú sabes que te amo, entonces respóndele. Entonces quiero decirte que dile cualquier cosa, dile, Señor, bueno, aquí estoy, no me siento digno, pero he venido, Señor, aquí estoy, permíteme entonces volver a sentir de nuevo esto. Entonces el Señor, yo sé que te responderá, te mira los ojos y te dirá literalmente, apacienta mis ovejas. Y el Señor también te dirá a ti, hermano, hay ministerio para ti, hay espacio para ti, hay un lugar para ti, yo he preparado una iglesia para ti, yo he preparado algo para ti. Tu llamado es un llamado así de grande. Tu llamado es algo especial y poderoso. No se puede dejar pasar desapercibido. El enemigo te ha tratado de zarandear por causa de que lo que yo he depositado en ti es mucho más grande que lo que el mundo puede imaginar. Porque yo he declarado que en los postreros días, dice el Señor, se harán señales mucho más grandes, prodigios en la tierra, en los cielos, en todo. O sea, obras más grandes. Pero aquí está Él, apacienta mis ovejas y ve y haz eso. Entonces es un acto de yo me arrepiento. Por eso Miqueas 7:8 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí,
porque aunque caí me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Hermanos, el Señor te levantará, la luz del Señor vendrá sobre tu vida. Levanta tu mano y dile: Señor, te necesito. Señor, transforma mi corazón, permíteme llegar a tu presencia, permíteme avanzar, Espíritu de Dios, ayúdame a levantarme, bendito Rey celestial. Permite, Señor, de que de que podamos avanzar, bendito Señor. O sea, dile al Señor que te ayude, y yo sé que Él lo hará, y es lo que te estoy diciendo en esta hora. Hermanos, no te sientas muy mal de no venir a su presencia. Levántate y ven a su presencia, vuelve a congregarte, vuelve a casa hoy. Pedro no fue recordado por su negación, Pedro fue recordado por su transformación. Hoy en día toda la iglesia, todos entendemos de que Pedro es recordado por su restauración, mas no porque hay el que lo negó 3 veces. No, Pedro es recordado porque después de que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, Pedro fue la persona que llegó el Señor a sanar enfermos a través de su sombra, sanó, libertó, se transformó naciones. Hermano, Jesús restauró a Pedro de la misma cantidad de veces que falló. Pedro falló muchas veces, pero también volvió y lo levantó para mostrarnos a nosotros que literalmente el Señor no hace trabajos superficiales. El Señor transforma las vidas, da identidad y también cumple su propósito en nuestro corazón. Así que el Señor no va a permitir de que tú tampoco estés inconcluso en la vida, de que vuelvas atrás como un cobarde. No, levántate, hermano, levántate, porque es tiempo de levantarse. Hermanos, Dios describe una victoria donde tú caíste, así mismo vuelve y escribe para que tú transformes las naciones, porque donde Pedro cayó 7 veces, así mismo el Señor lo levantó, y Pedro fue recordado literalmente por lo que hizo, porque fue recordado como el apóstol más relevante, porque fue alguien que siguió los pasos, que se levantó de allí, que comió de ese pan, de ese pescado, y le dijo: Señor, sí, tú sabes que te amo, aquí estoy y me levantaré en tu nombre y no volveré a caer y seguiré adelante y tú me ayudarás. Sí, el Señor dice: he aquí, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero también le digo: Pedro, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré, no los desampararé, siempre permaneceré fiel. Y esté atento, porque dentro de poco se cumplirá la promesa, donde yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y ustedes serán acompañados, y esto les dará, y el Espíritu Santo les dará fuego, capacidad de testificar, poder de Dios, y eso será mi testimonio de que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pedro no volvió a ser el mismo nunca, hermanos. Así que hoy te digo que Dios escribe tu victoria desde donde caíste, desde donde te arrepentiste y viniste a su presencia, porque es necesario la restauración, es necesario volverse a levantar. Así que te invito a que te levantes en esta hora. Te invito a que te levantes y creas con tu corazón de que el Señor lo puede hacer y lo hará. Y vamos a orar por todos nuestros hermanos que han caído, todos nuestros hermanos que se sienten mal, que no saben cómo venir a la presencia. Hoy te digo: ven a su presencia, vuelve a casa. Vuelve a casa. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Toma el control en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, Señor, por todo lo que haces, porque creemos de que tú transformas, de que tú ministras cada corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús.